Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos tirando piedras de los areneros y la cerveza servida en una jarra de porcelana, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Parabano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como tema Epístolas epistemológicas, cartas de Descartes a Isabel de Bohemia, parte 1. He soñado el inconcebible dolor. He soñado mi espada. He soñado a Isabel de Bohemia. He soñado la duda y la certidumbre. He soñado el día de ayer. Quizás no tuve ayer, quizás no he nacido. ¿Acaso sueño haber soñado? Siento un poco de frío, un poco de miedo. Sobre el Danubio esta noche. Seguiré soñando a Descartes y a la fe de sus padres. Con este poema de Borges, titulado La cifra, en homenaje al pensamiento cartesiano y la correspondencia con Isabel de Bohemia, inauguramos una nueva sección del podcast, Epístolas epistemológicas, sección dedicada a los intercambios filosóficos epistémicos, nociológicos, ontológicos, etcétera, etcétera, entre distintos autores. Esta será más o menos una sección quincenal, o al menos trataré de que así lo sea, en donde leeremos las cartas con sus preguntas y respuestas y con comentarios aclaratorios por parte de, el epistemólogo ebrio, para saber a qué estaban jugando estos filósofos cuando escribían lo que escribían. Lo bueno de las cartas es que no son manuales, no son tratados, no son artículos de lenguaje complejo, sino más bien tratan de decir en forma sencilla y breve los argumentos, las tesis, las conexiones de las ideas. Es el lugar ideal para leer a cualquier pensamiento oscuro o de elevada abstracción, como tiende a ser la epistemología. Claramente empezaremos con uno de los intercambios y discusiones más famosos de la historia de la filosofía, las conversaciones por cartas entre Descartes e Isabel. Nos adentramos al mundo de la teoría del conocimiento y, como ya me estaba demorando en nombrar a otra gran pensadora, veremos las incisivas críticas de la genial Isabel a la propuesta de Descartes, que le permitirían a él mejorar su sistema y llegar a una solución del famoso problema mente-cuerpo. Pero antes, unos datos biográficos de estos filósofos. René Descartes nació en 1569 y falleció en 1650. Fue matemático, físico y filósofo francés. Padre de la geometría analítica, es decir, aquella rama de las matemáticas que estudia la distancia entre las áreas, las intersecciones, los ángulos de las figuras. Y también es reconocido como padre de la filosofía moderna al centrar el razonamiento no en algo externo, como sea Dios, sino en el humano. Toda su vida, Descartes la dedicó al estudio y la generación de conocimientos que por ese entonces se conocían como filosofía natural, el origen de todas las disciplinas científicas que hoy conocemos, pero lo hacía en un contexto donde a Copérnico lo habían quemado en la hoguera por ofrecer una interpretación del mundo que no necesitara a Dios, por lo que Descartes siempre realizó malabares divulgativos para evitar la censura, aunque muchas veces los manuscritos no salían en publicaciones, sino más bien se encontraban en los intercambios epistolares. De cualquier manera, publicó 2 escritos que desató la polémica intelectual de la época: El discurso del método de 1637 y las meditaciones metafísicas de 1641. En ellos da el asiento a toda la filosofía que inspirará luego a Newton, a Boyle, a Gassendi, en donde se habla de la búsqueda de verdades certeras, comprobables, lógicamente argumentadas, teniendo como punto de partida las capacidades cognitivas del humano, no del alma humana, sino su propia naturaleza y materialidad. Para ello, Descartes comprendió que el humano debía ser una convivencia de 2 naturalezas, una extensa, propia de lo material, de lo sensible, de lo mutable, y otra racional, propia de la conciencia, de la inteligencia, de la libertad. Esta doctrina de la dualidad humana continúa en nuestros días. Y el problema que Descartes presenta sobre cómo se conecta la una con la otra, cómo se conecta la materia con la razón, es sobre lo que tratan las epístolas con Isabel de Bohemia.
Pero antes de entrar a las epístolas tenemos que hablar de ella. Isabel de Hertford de Bohemia del Palatinado, como su nombre indica, fue una princesa de primer nivel de Alemania. Nació en 1618 y muere en 1680. Pero más interesante aún, fue una filósofa, principalmente una poderosa crítica de los nuevos sistemas filosóficos naturalistas. No crítica en forma que los despreciaba, sino que los analizaba y buscaba sus puntos débiles para que se fortalezcan, como era el de Descartes, con quien, a partir de una pequeña petición de que Descartes le enseñara sobre filosofía y moral, ocurrirá una de las relaciones cognitivas más fructíferas en la historia de la filosofía, pues Isabel, con sus incisivos argumentos, le dio cauce a todas las dificultades cartesianas para que encontraran o se propusieran algunas soluciones de verdaderas paradojas epistémicas, como relacionar dos naturalezas que no tienen forma de comunicarse. A su vez, desde su posición aristocrática, pudo sortear la censura intelectual y moral de la época, ya que si bien era mujer en un periodo en donde una mujer intelectual era vista como bruja, al ser princesa y una princesa de alto nivel, estaba en una posición de ventaja. Esto le permitió a Isabel crear una red de filósofas por toda Europa. Esta red era epistolar, pero fomentó el pensamiento crítico en intelectuales muy importantes, como Ana María Schurman, que nació en 1607 y muere en 1678, quien escribió un tratado sobre la adecuación del espíritu femenino para la ciencia y las humanidades. Ya en algún momento haremos un especial de ella. O Catherine Jones, viscondesa Renalej, que nació en 1615 y muere en 1691, una especialista en química, en medicina, y escribió un libro de recetas para que las mujeres puedan saber química y medicina y poder aplicarlo en el día a día. O María de Gournay, nació en 1565 y muere en 1645, quien publica un tratado que se titula La igualdad de los hombres y las mujeres. Como ven, esta Isabel no se anda con medias tintas. Así que bueno, pasemos a las cartas y veamos cómo empieza esta disputa. De Isabel a Descartes, La Haya, 16 de mayo de 1643. A ver, traguito para aclarar la garganta. Empieza con una presentación, dice: Señor Descartes, tan grande fue mi gozo como mi disgusto al enterarme, transcurrido unos días, de que tuviste intención de verme. Muy adentro me llegó la claridad de que ibas a hacerme al consentir en tratar con persona tan ignorante y rebelde, y mucho más afecta la contrariedad que me ha hurtado tan provechosa charla. Básicamente está diciendo que él la quiso ver y ella no la pudo encontrar. El señor Payotti, el señor Payotti es Alfonso Payotti, que nace en 1602 y muere en 1068, era un hombre de la armada de la corte holandesa y por lo tanto cercano a la princesa Isabel y a Descartes, que en ese momento estaba en Holanda, y que él fue el que puso el contacto entre Descartes e Isabel. Entonces por eso menciona al señor Payotti. El señor Payotti ha hecho mucho por enardecer este anhelo al referirme a las soluciones que le diste a los puntos oscuros de la física del señor Regius. Bueno, Henry Leroy, o conocido como Regius, nació en 1598 y falleció en 1679, era un médico que defendía el cartesianismo, porque no olvidemos que Descartes también era un médico, ¿no? Él escribió un libro que se llama Los Fundamentos de la Física en 1646, que muestra toda una serie de elementos en donde habla sobre la naturaleza humana. Bien, igual Regius después se separa de él, entonces hay como una pequeña disputa entre Regius y Descartes, a pesar de que Regius es un cartesiano. Entonces, ¿qué pasa? Descartes le explica a Payotti algunos puntos oscuros de la física de Regius y Payotti le hace contacto con Isabel, ¿no? Entonces dice: las soluciones que les diste nos tocantes los puntos oscuros de la física del señor Regius, de las que habría quedado mejor instruida si lo hubiera oído de vuestros labios, porque Payotti le explica lo que Descartes le explicó a Payotti a Isabel. Como asimismo lo estaría de una cuestión que le propuse el antedicho profesor Regius cuando pasó por esta ciudad. Se ve que Isabel lo conoció, remitiéndome a él a vos para que en vos hallase oportuna satisfacción. La vergüenza que siento al mostraros mi poco riguroso estilo me ha impedido hasta ahora pediros por escrito esa merced. Fíjense la sutileza de Isabel de Bohemia. Ella se pone en la situación de aprendiz para poder básicamente hacer que suelte la lengua de Descartes. Dice: la vergüenza que siento en mi poco riguroso estilo
me da cosa, me da no sé qué pedirte que me enseñes algo. Pero tanto y tan firmemente me ha afirmado hoy el señor Payotti que vuestra bondad es extremada con todos y conmigo muy especial, guiño guiño, que he apartado de mi mente cualquier consideración que no fuera la de valerme de esa bondad, para que me rogaos que me hagáis sabéis, y acá viene, fíjese, ¿qué está haciendo Isabel de una forma muy astuta? Dice, me da cosa preguntarle, pero viene Payotti que escuchó cómo vos, Descartes, explicaba los problemas que tenía Regius. Yo hablé con Regius y Regius no me pudo explicar los problemas. Entonces, ante el apuro y la ignorancia que tengo yo, Isabel de Bohemia, te voy a preguntar a vos, que sos una persona sumamente bondadosa y que tienes conmigo un trato especial, lo siguiente. Y acá le tira la bomba. Escuchen. Rogaros que me hagáis sabéis de qué forma puede el alma del hombre determinar los espíritus del cuerpo para que realicen los actos voluntarios. Esa es la pregunta de cómo la conciencia comanda el cuerpo. Cómo nuestro nivel de conciencia, la idea de la mente puede gobernar sobre la materia. Entonces dice, siendo así que no es el alma sino sustancia pensante, es decir, cómo algo que es pensante, cómo el pensamiento puede influir en la materia. Pues parece como si toda determinación del movimiento procediera de la pulsión del objeto movido, a tenor de la forma en que lo impulsa aquello que lo mueve, o dependiera de la calidad de forma de la superficie del objeto. Acá está hablando de la física clásica, ¿no? Esa física que habla de la única forma en que se mueva algo es por medio de la colisión, del choque. Entonces dice, si yo tengo algo que es una sustancia que no choca, que no tiene forma de fricción, como es el pensamiento, como el pensamiento puede mover los objetos. Entonces dice ella, requieren contacto las dos primeras condiciones y extensión. ¿Excluís esta por completo la noción que tenéis del alma? A mí me parece aquel imposible en cosa inmaterial. Dice, le pregunta, ¿vos sacás la idea de pensamiento como si fuese algo inmaterial o pensás que el pensamiento es inmaterial? Por ello pide una definición del alma más particular que la que encontramos en su física o en su metafísica, a saber, la de sustancia separada de la acción y pensamiento. Si nosotros vamos a las meditaciones filosóficas francesas, en la primera meditación Descartes dice que la sustancia está separada de la acción y del pensamiento. Quiere decir que nosotros somos un complejo de acción y pensamiento. Entonces ella dice, si vos estás diciendo que el alma es pensamiento y nuestro cuerpo es acción, ¿cómo se están relacionando? Entonces dice, aunque es cierto que las damos por inseparables, es decir, uno experimenta la vida de forma unificada, acción y pensamiento, así como también sucede con los atributos divinos, podemos, si consideramos entre ambos por separados, hacernos de ello una idea más completa. Entonces le dice Isabel, sabiendo como sois, que sois el mejor médico para la endeble salud de mis especulaciones, de vuelta se pone en papel de aprendiz, os descubro sin reparo cuán enfermiza es y albergo la esperanza de que, fiel al juramento de Hipócrates, es decir, que el médico siempre tiene que curar la salud, le remediaré sin por ello hacerla pública. Este es mi encarecido ruego al cañado el que toleréis con paciencia la impertinencia de vuestra devota amiga y servidora, Isabel. Termina Isabel fortaleciendo esta idea diciendo, bueno, si vos sos un médico y yo tengo una endeble salud del razonamiento porque no entiendo cómo funciona esta conexión mente-cuerpo y vos has hecho un juramento de Hipócrates de siempre curar a los enfermos, te pido que por tu juramento, que por tu bondad, por tu amistad y yo como alumna que me expliques cómo se conecta alma y cuerpo. Así se inicia este intercambio epistolar. Vamos a leer la segunda carta, que es la respuesta de Descartes a Isabel. Entonces, Descartes a Isabel en Egmont de Hof el 21 de mayo de 1643. Entonces, Descartes dice lo siguiente: Señora, el privilegio con que me honra vuestra alteza en remitirme una carta con sus órdenes
supera con mucho lo que yo nunca me habría atrevido a esperar y muestra mayor benevolencia para mí con mis defectos que ese otro privilegio al que con tanto fervor pretendía, y que es recibir esas mismas órdenes de sus labios si me hubiera cabido el honor de poder inclinarme ante ella y ofrecerle mis humildes servicios durante mi reciente estancia en La Haya. Dice que si ella se lo hubiese pedido a Descartes en ese momento cuando estaban en el mismo lugar, él lo hubiese hecho, pues me habría visto forzado en tal caso a admirarme a un tiempo ante excesiva copia de cosas maravillosas. Y al oír palabras más que humanas saliendo de un cuerpo tan semejante al que los pintores dan a los ángeles, hubiera sentido un arrebato como el que sin duda deben experimentar aquellos que acaban de llegar al cielo tras la terrenal estancia. O sea, le está diciendo que es muy bella y que se hubiese sido impactado no solamente por su inteligencia, su bondad, sino por su belleza. Todo ello habría mermado mi capacidad para contestar a vuestra alteza, que no puede por menos de haberse percatado ya de este defecto mío en las anteriores ocasiones en que me ocupó el honor de conversar con ella. Acá Descartes dice que cuando está con ella se siente obnubilado por su belleza, entonces no hubiese podido responder de forma tan precisa lo que ella le pregunta. ¿Ha querido vuestra clemencia darle un respiro al dejarme huella de sus pensamientos en un papel? Es decir, al escribirle, en el que leyéndoles una y otra vez y acostumbrándome así a su presencia, no me deslumbran tanto, aunque no vaya ello menoscabo de la admiración en que me despiertan. Es decir, le sigue pareciendo muy bella. Al asesorarme de que no solo poseen el ingenio que a primera vista se aprecia, sino que cuanto más se lo examina, más juiciosos y firmes se los halla. Es decir, que cada vez entiende más la perspicacia de la pregunta de Isabel. Y puedo decir en verdad que la pregunta que me propone vuestra alteza es, a mi parecer, la que más debe hacérseme en vista en los escritos que he publicado. Es decir, que es uno de los problemas que más les preocupa a Descartes. Pues habiendo dicho en ellos que hay dos facultades en el alma humana de las que depende todo el conocimiento que podemos tener de su naturaleza, de las cuales una es que piensa y la que otra, que por estar unida al cuerpo puede actuar y padecer en él, muy poca cosa he dicho de esta primera facultad, y únicamente me he esforzado en explicar bien la primera, porque mi intención principal era probar la diferencia entre el alma y el cuerpo. Muy bien, lo que está diciendo Descartes en este párrafo es que él, en principio, propone que el alma tiene dos facultades, dos características, dos habilidades, dos capacidades. Una es pensar, esa es la primera habilidad del alma, y la segunda habilidad es actuar y sentir a través del cuerpo. Bien, y que él no ha explicado cómo funciona esta segunda capacidad, actuar y sentir a través del cuerpo, porque la intención que él tenía en las meditaciones metafísicas era probar que alma y cuerpo son cosas distintas. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, para tal empresa solo la segunda me servía, mientras que la otra no habría sido favorable. Pues que es tan claro el entendimiento de vuestra alteza que nada es posible ocultarle, intentaré explicar aquí la manera en que concibo la unión del alma con el cuerpo y de qué forma tiene esta poder para moverlo. Dice, bueno, ya que te diste cuenta que yo no expliqué esto, ahora lo voy a explicar. En primer lugar, considero que existen en nosotros unas cuantas nociones primitivas, que son como unos originales en cuyo patrón nos basamos para construir todos nuestros demás pensamientos, todos nuestros demás conocimientos. Las nociones primitivas es un principio cartesiano que habla de que nosotros como seres humanos tenemos un pequeño cúmulo de ideas básicas, de ideas específicas que nos permiten relacionar la información que viene del mundo. Él dice, estas nociones primitivas son muy pocas, ya que tras las más generales, las ideas del ser, la del número, la de duración, etc., que conviven para todo cuanto podemos concebir, solo tenemos, en lo que más particularmente atañe al cuerpo, la noción de la extensión de la que se derivan las formas y el movimiento. Acá está explicando cuáles son las nociones primitivas: ser, número, duración, extensión. Extensión quiere decir la materialidad. Bien, ¿qué ideas primitivas tenemos? Sabemos que hay seres que tienen una numeración, sabemos que hay seres que tienen un número que duran, y sabemos que hay seres que tienen un número que duran y que tienen una materialidad. Ahora, ¿cómo son esos seres? Y no lo sabemos hasta que lo descubramos. Y dice,
Y para el alma tenemos solo las del pensamiento, que abarca las percepciones del entendimiento y las inclinaciones de la voluntad. Es decir, que el alma también tiene una noción primitiva, que es el hecho de poder entender y de poder querer. Y por último, para el alma y el cuerpo juntos, solo tenemos la noción primitiva de la unión. Es decir, la idea de unión es una noción primitiva, es parte del software con el cual viene nuestra mente, de la que depende la de la fuerza, dice Descartes, con que cuenta el alma para mover el cuerpo y el cuerpo para influir en el alma, provocando en ella sensaciones y pasiones. Es decir, que nosotros tenemos una idea primitiva que nos da la sensación de unión cuerpo y alma. Considero igualmente que toda la ciencia de los hombres no consiste sino en diferenciar bien esas nociones y no atribuir cada una de ellas sino las cosas a las que corresponden. Está diciendo Descartes que las ciencias producen conocimientos que tratan de llenar los contenidos de estas nociones primitivas. Por ejemplo, la física, la química y la biología son ciencias que tratan de llenar la noción primitiva de extensión. La filosofía, la teología tienen que llenar la noción de ser o de, ¿cuál era la otra? O de pensamiento. Bien, igual nos sucede cuando pretendemos recurrir a una de esas nociones para explicar a otra, ya que por ser primitivas solo por sí mismas pueden comprenderse todas y cada una de ellas. Este es un típico principio matemático, lo que está diciendo Descartes acá. Dice, si es una noción primitiva, si es un axioma, que es la idea que está funcionando acá, un axioma matemático, un axioma no puede explicar a otro axioma. ¿Por qué? Porque el axioma es la base de las explicaciones. Nada explica el axioma es un corte del entendimiento. Nada puede explicar aquello que explica a todo lo demás. Bien, y porque el uso de los sentidos no torna muchos más familiares que las demás nociones de la extensión, la forma y los movimientos, la causa principal de nuestros errores reside en que solemos pretender recurrir a esas nociones para explicar las cosas que no corresponden, como sucede cuando queremos recurrir a la imaginación para concebir la naturaleza del alma, o cuando pretendemos concebir la forma en que el alma mueve el cuerpo, remitiéndonos a la forma en que un cuerpo mueve a otra. Acá está dando ejemplos, dice: ¿cómo sé que un axioma no explica otro axioma? Dice, si yo quiero explicar cómo se mueve el alma, no puedo utilizar la idea de movimiento material, porque el alma es inmaterial. Son dos axiomas distintos. Axioma de pensamiento y axioma de materialidad no pueden explicarse el uno con el otro. O dice, si yo quiero explicar la imaginación, no puedo usar la imaginación para explicar el alma, porque imaginación y pensamiento, que acá están funcionando sinónimos, alma, pensamiento, funcionan como sinónimos, no puedo explicarlos. ¿Por qué? Porque son dos axiomas distintos. Entonces dice, lo que pasa comúnmente es que la gente quiere explicar cómo se mueve el alma en términos físicos, cómo piensa el cuerpo en términos metafísicos. Y no se puede hacer, hay que explicarlo desde su punto preciso. Entonces dice, y por tanto, puesto que en las meditaciones que vuestra alteza ha tenido bien a leer, intento dar a concebir las nociones que corresponden únicamente al alma. Es decir, Descartes dice, las meditaciones metafísicas eran únicamente para explicar cómo funciona el alma y cuáles son sus nociones primitivas. Es decir, acá quede claro que cuando Descartes dice alma, está hablando de pensamiento, está hablando de conciencia. Porque para Descartes, en este punto, el alma se expresa por su mayor facultad, que es la de ser res cogitant, es decir, naturaleza cognitiva, naturaleza que conoce, el conocimiento propio del humano, que se expresa a través del alma, porque bueno, está dentro de toda una ontología cristiana propio de la época, que ya expliqué que Descartes trataba de sortear la censura, entonces utilizaba los términos, pero claramente cuando Descartes dice yo en las meditaciones metafísicas estaba explicando únicamente aquellas nociones primitivas que corresponden al alma, nosotros tenemos que entender que en las meditaciones metafísicas Descartes estaba explicando cuál es el software con el que viene la mente para poder conocer, indistinto de que haya un Dios o no. Entonces dice, diferenciando las nociones de las que corresponden al cuerpo, lo primero que debo explicar luego es la forma concebible que corresponden a la unión del alma con el cuerpo o solo al alma. Y creo que para este propósito puede servirse lo que escribí al final de mi respuesta a las sectas objeciones, pues no podemos buscar esas nociones simples en lugar alguno que no sea nuestra alma, que las posee todas por su propia naturaleza, pero no siempre las diferencia entre sí con claridad suficiente, o bien no las atribuye a los objetos que en realidad les corresponden.
Lo que está diciendo Descartes es que lo manda a leer el libro de vuelta. Dice, mira, vos tenés que leer las meditaciones metafísicas, pero salió una edición de las meditaciones metafísicas en donde yo respondo 6 objeciones que me hacen. Una objeción por cada meditación metafísica. En la respuesta a la sexta objeción, yo explico que todas las nociones simples, las nociones primigenias, este software que yo estoy diciendo, están todas en el alma. Es decir, el alma por su naturaleza tiene todas las nociones primitivas, inclusive la de extensión. Pero que no es fácil distinguir las características de cada una con claridad suficiente. Está diciendo eso. No es sencillo poder distinguir qué es de cada una con claridad suficiente. No es imposible, pero no es sencillo. Y dice, creo en consecuencia que confundimos en este caso la noción de la fuerza con la que actúa el alma en los cuerpos con esa otra noción de que un cuerpo incide en otro. Es decir, confundimos la idea de movimiento cuerpo con cuerpo y la idea de movimiento alma con cuerpo. Y que hemos atribuido ambas nociones no al alma, pues aún no la conocíamos, sino las diversas cualidades de los cuerpos, como son la gravedad, el calor y todas las demás que hemos supuesto reales, a saber, con existencia independiente la del cuerpo, y son en consecuencia sustancias, aunque las hayamos hallado en las cualidades. Está diciendo acá que nosotros tradicionalmente explicamos todo el movimiento en términos físicos. Fíjense, dice gravedad, dice calor. Y hemos recurrido para concebirlas tanto a las nociones que poseemos para conocer el cuerpo, como a otras que residen en nosotros y nos permiten conocer el alma, dependiendo de que les hayamos atribuido propiedades materiales o inmateriales. Es decir, usamos siempre las mismas nociones, que son las que son más claras para nosotros, duración, tiempo, extensión, para explicar cada una de las propiedades de nuestro cuerpo, sean propiedades materiales o inmateriales. Dice, suponiendo por ejemplo que la gravedad sea una cualidad real, de la que no sabemos sino que tiene fuerza para desplazar el cuerpo que la alberga hacia el centro de la Tierra, nada más fácil que concebir de qué forma mueve ese cuerpo o cómo va unido a él. Acá está haciendo un concepto de gravedad pre-newtoniano que habla de que los cuerpos se van hacia el centro de la Tierra, hacia el corazón de la Tierra, ¿bien? Y no suponemos que sea la consecuencia de un contacto real entre dos superficies, pues somos conscientes de que contamos en nuestro fuero interno con una noción particular que nos permite concebir ese hecho. Opino que damos un uso equivocado de esa noción si la aplicamos a la gravedad, que no es nada que pueda separarse en realidad del cuerpo, como espero demostrarlo en el campo de la física. Spoiler alert, no lo logró, pero no ha sido dado para concebir la forma en que el alma mueve el cuerpo. Es decir, nosotros entendemos la gravedad pre-newtoniana en términos de que los objetos se atraen por un centro denso o un centro fuerte que genera esa atracción. Entonces, asumimos que como los cuerpos mecánicamente se mueven de esa manera, la relación alma-cuerpo, pensamiento-materia es del mismo modo. El pensamiento tiene un centro gravitacional que atrae el cuerpo y por eso puede moverlo. Entonces dice, daría pruebas de no conocer lo suficiente el incomparable ingenio de vuestra alteza si abundase más en estas explicaciones y pecaría de excesiva presunción si me atreviera a pensar que mi respuesta pueda dejarla satisfecha por incompleto. Es decir, obviamente lo que te acabo de decir no es todo. Dice, esto es el punto del hilo. Es decir, el punto del hilo es el siguiente. Me preguntaste cómo se conecta alma al cuerpo. Lo primero que te voy a decir es que en las meditaciones metafísicas yo solamente me ocupé de cuáles son las características del pensamiento. Al estudiar las características del pensamiento descubrí que hay ciertas nociones básicas. Este software que yo digo hoy de forma anacrónica. Más que software son como puntos definitivos que generan todo el trazado del hilo de pensamiento. Ahora, esta caracterización no se ocupó de la relación alma-cuerpo que se expresa a través de la idea de unión. Dice, eso es una idea primitiva, una idea original, un punto que yo no me ocupé de estudiar porque no era mi problema. Ahora, me objetan eso, entonces yo reedito las meditaciones metafísicas y pongo entre ellas las respuestas a la sexta objeción y explico. Bueno, léalo y fíjese si eso logra resolver su problema, es decir, patea la pelota.
Dice, intentaré no caer en ninguna de las dos cosas al no añadir ya, sino que si hay en mí capacidad para escribir o decir algo que resulte de su agrado, consideré siempre un inmenso privilegio poder tomar la pluma o viajar a La Haya para complacerla, y que nada hay en el mundo que me sea tan caro como obedecer a lo que disponga vuestra alteza. Mas no puedo hallar aquí lugar para ejercer esa fidelidad al juramento de Hipócrates a la que me insta, ya que nada me ha dicho que no sea merecedor de que todos los hombres lo conozcan y lo admiren. Solo puedo manifestarle a este respecto que tiene para mí precio infinito cuanto de ella he recibido, y que le daré el mismo uso que dan los avaros a sus tesoros, que ocultan tanto más cuanto más lo estiman, y en cuya contemplación ponen su supremo gozo, hurtado su vista por celos al resto del mundo. Nada podía serme más grato que disfrutar de ello sin compartirlo, ni tengo mayor invasión que considerarme y ser en verdad. Está diciendo, ok, vos me pediste que no lo divulgue, no lo voy a divulgar, pero no porque no crea que no tengas la capacidad y que seas alguien que no comprenda el problema, sino porque me lo has pedido y porque estimo el hecho de que me escribas. Entonces le da tarea para leer y le da esta cuestión de una explicación de que la gente tiende a confundir las nociones para explicar. Explica con la noción de extensión cómo funciona la inextensión, es decir, explica con lo material cómo funciona lo inmaterial, entiéndase por inmaterialidad pensamiento. Ok, ¿qué le responderá Isabel a Descartes? Descartes alguna vez dará una respuesta clara sobre sus problemas. Bueno, todo esto y más en el próximo encuentro de epístolas epistemológicas. Pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. Primero, agradezco a la escucha del podcast Janina, que me consiguió el turno para castrar a la nueva gata. Así que buenísimo, gata castrada, gata feliz. Segundo, le mandamos un feliz cumpleaños por el aniversario de Jasmine to the Moon. Bueno, que la pasen genial y que sigan años y años más con el programa de jazz. Tercero, te tiro data la información que usé para esto. Bueno, tengo la obra completa de Descartes con múltiples traducciones. Las traducciones de Flores, de Gallardo, de Gallego Urreta, de Pardos Pardos, de García Morente, de Frondizi, de Quinta Alonso, de García Morente, Turrio, Fernández, Güey, Martínez, Quintas, García Peña, López Graña, Navarro, Villoro y Gómez Raval. Junto todo esto con un estudio crítico muy famoso de la obra de Descartes de Flores Miguel. Cuarto, ¿sabés qué más podés oír por iVoox, Spotify y iTunes? Bueno, aquí te tiro una publicidad genial. Estás escuchando la radio de la Universidad Nacional de San Juan. Transmitiendo en el 93.1 FM. You don't define jazz. Jazz is just like an attitude. See, music is nothing but styles, like I do. I play a style. Jasmine to the Moon. Segunda temporada. Con Marcelo Ruiz y David Silva. Quinto, ¿qué te pareció el nuevo episodio, la nueva sección? ¿Una genialidad? Entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo, una buena amiga, es totalmente gratis y a mí me dan ánimos para seguir. ¿También te parece una porquería la nueva sección? Entonces, ¿qué mejor oportunidad para compartirlo con un buen amigo, una buena amiga en un acto así pasivo-agresivo diciéndole: lo escuché y pensé en vos, no te lo podés perder, es una venganza gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además puedes encontrarme en el blog principal educacionparajovenes.wordpress.com. En Facebook aparecemos como facebook.com/educarhumanidades. De igual manera estamos en Instagram como instagram.com/educacionparajóvenes y en Twitter como Educación para Jóvenes Epistemología por Audio. Para escucharnos primero que todo estamos en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify. Siempre como Educación para Jóvenes Epistemología por Audio. Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.